Muy buenos días, amados hermanos en el Señor. Hoy es 10 de octubre de 2021. Somos la Iglesia Nacional Presbiteriana Getsemaní, ubicado nuestro templo en la calle de Allende 139, en la alcaldía de Coyoacán, en la esquina que se forma con la calle de Londres, ahí enfrente del Museo Frida Kahlo. Nos vamos reuniendo poco a poco porque hoy es domingo, primer día de la semana, día de reposo para nosotros como iglesia cristiana, recordando la resurrección del Señor Jesucristo. Y así poco a poco, a través de estos medios electrónicos, en medio de la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2, es que podemos seguir reunidos y podemos seguir juntos alabando, adorando a nuestro Dios, escuchando y estudiando su palabra. Es para nosotros un gusto enorme el irles dando la bienvenida a cada uno de ustedes. Y en este día continuaremos hablando sobre la Reforma Protestante, aquel movimiento del siglo XVI en el que surgen 5 frases. La semana pasada vimos solo la escritura, hoy vamos a hablar sobre solo Cristo y todo el culto nos vamos a enfocar en nuestro Señor Jesucristo. Los invito a que abran sus Biblias. El saludo del día de hoy se encuentra en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 11, de los versículos 25 al 30. Mateo 11, versículos 25 al 30. Si le es posible, lo invito a que lo lea junto conmigo este pasaje. Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oremos a nuestro Dios mientras nuestra hermana Olivia interpreta el preludio en el piano. Buenos días. Continuando con nuestra orden de culto, les voy a invitar a que hagamos una oración de ofrecimiento a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre, soberano sobre todo el universo, gracias te damos, bendito Dios, porque nos permites este día reunirnos, que tú nos has convocado a través de tu Espíritu, Señor, para tener esta reunión de agrado a tu nombre, Señor, porque lo hacemos en el nombre de Jesús. Permite, Señor, que nuestros corazones, nuestras mentes, todos estemos íntegramente limpios. Una vez que tú perdonas nuestros pecados, bendito Dios, una vez que tú nos has limpiado a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo, ofrecemos este culto, este servicio, Señor, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Bendito Dios triuno, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno y para siempre ha sido tu misericordia. Por eso necesitamos, Señor, adorarte, glorificarte, Señor, para sentir esa paz, esa tranquilidad, bendito Dios. Te ofrecemos este culto para honra y gloria tuya, Señor, limpiando nuestros labios, nuestra mente, Señor,
para que sea receptiva, Señor, en todo lo que hagamos para honrarte. En Cristo Jesús. Amén. Bien, seguimos con la orden de culto. Nos toca hacer la oración, el llamamiento a la adoración. El llamamiento a la adoración lo encontramos en Mateo 14, del 28 al 33. Mateo 14, del 28 al 33, y dice así. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver un fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Escuchemos este Amén. himno. Vamos a entonar todos juntos allí en nuestros lugares el himno número 228, himno 228, majestuoso, poderoso. Continuemos con la hora de nuestro culto y les voy a invitar a que tengamos la oración de confesión de pecados. La palabra de Dios nos dice en el himno número 95, estrofa 1. Les digo que la palabra de Dios porque todos nuestros cantos están sustentados por la palabra de Dios. Y esta estrofa primera está sustentada en Romanos 9, 15 y 16. Y dice así este canto. Compadécete de nosotros, oh Señor. Compadécete de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Ten misericordia, ten piedad. Es el himno número 95, primera estrofa. Vamos a orar pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. Bendito Dios y Padre, una vez más estamos ante tu presencia, Señor, delante de ti para pedirte y suplicarte, Señor, que tengas misericordia y que tengas piedad de nosotros porque fallamos como seres humanos, fallamos como tus hijos e hijas, bendito Dios, a veces de pensamiento, a veces de hecho, a veces, bendito Dios, simplemente tan sencillo que no leemos tu palabra,
que no tenemos ese contacto contigo cotidiano de estar orando contigo, platicando, Señor, aprovechando eso maravilloso que tú hiciste por la humanidad, de tener un intercesor, que la sangre preciosa de Jesucristo nos permite acercarnos al trono de tu gracia en ese sacrificio que hizo en la cruz, Padre bendito, y a veces no lo hacemos, Padre. No nos enriquecemos de ti, no te glorificamos dándote gracias por el respirar, por el tener que comer, Señor. Fallamos de muchas maneras, bendito Dios. A veces, Señor, no compartiendo tu palabra, Señor. A veces hablando únicamente de ella, pero no viviéndola, bendito Dios. Son muchas las fallas de nosotros como seres humanos, como hijos e hijas tuyas, bendito Dios. Tu palabra, Señor, es verdadera, Señor. Y nos dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar. Padre bendito, declaramos, Señor, que no somos dignos ni merecedores, pero también declaramos que en el nombre de Jesús somos tus hijos y tú nos amas, bendito Dios. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Danos esa tranquilidad, esa seguridad que necesitamos de sentirnos perdonados para podernos gozar de tu presencia. En Cristo Jesús te lo rogamos humildemente. Amén. Bien, continuamos con la seguridad del perdón. La seguridad del perdón también la tenemos en Efesios 1, del 3 al 7. La seguridad del perdón la encontramos en Efesios 1, del 3 al 7, que dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Efesios 1, 3 al 7. Gloria a Dios. Gracias a Dios porque nos permite acercarnos a Él una vez que hemos confesado que somos pecadores. Y dice la palabra de Dios también en el Evangelio de Juan, en su capítulo 17, versículos 1 al 3 primero y después del 9 al 10. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Los invito a que ahí en su casa, si les es posible, inclinar su rodilla para orar. Tendremos la oración de intercesión. Dios y Padre, en esta mañana te estamos muy agradecidos porque tú nos permites tener un día más de vida. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has cuidado durante estos días, durante esta pandemia, durante este contexto de violencia que vive tu iglesia, Señor bendito. Pero muchas gracias, Padre, porque tú nos permites y nos pones en nuestro corazón el deseo de reunirnos, orar unos por otros, compartir nuestras gratitudes, compartir nuestras peticiones. En esta mañana te agradezco la vida de mi hermana Olivia. Gracias por su trabajo. Gracias por sus instrumentos, Señor. En este caso, el piano, que tú le permites utilizarlo para adorarte, pero también para su trabajo cotidiano. Te la pongo en tus manos, Señor bendito, a ella, su salud, su familia que se encuentra allá en Oaxaca. Bendícela, Padre, y síguele dando ese talento y ese don que te ofrece a ti. Te agradezco en esta mañana la vida de mi hermano Jorge, de mi hermana Sara. Gracias, Señor, porque en estos momentos ellos se encuentran
agradecidos contigo porque tú has estado al pendiente de ellos, de sus hijos, sus yernos, de sus nietos, Padre Santo. Gracias por todas las bendiciones que derramas en su vida. Te agradezco también por la vida de mi hermano Isaías, de mi hermana Mayra. Gracias porque ellos se encuentran reunidos, Padre Santo, adorándote a ti, junto con sus hijos, junto con sus suegros, Padre. También, Padre, han hablado de ti, Señor, a sus papás, a sus tíos, a sus primos, Señor bendito. Gracias por el testimonio que das en esta familia. Gracias por la vida de Miquel, quien les has permitido cumplir un año más de vida. Los ponemos en tus manos para que ellos como familia sigan caminando tomados de tu mano y sigan viendo tu mano poderosa en el sustento cotidiano, en su entrar y salir, en las actividades que realizan cada uno de ellos. Gracias, Padre, también por mi hermano Daniel, por mi hermana Hilda, por todas las bendiciones que ellos perciben que vienen de tu mano. Gracias, Señor, porque tú les das confianza y porque tú les permites, Señor, que sus hijos, sus nietos también se encuentren con bien. Ellos te ponen también la vida del hermano Guillermo López, quien nos comentaban tiene un posible problema de apendicitis y estaba complicándose. Te ponemos en tus manos para que tú atiendas esta necesidad, Señor bendito. Tú sé el médico que lo atienda, que dirija a los médicos a través de los medicamentos, Padre Santo. Y en esta mañana intercedemos también por la vida de mi hermana Alma Tamés. Gracias por todo su trabajo, por toda su vida, Señor bendito de testimonio. Gracias por sus hijos, por sus nietas, por su yerno, Padre. Estamos muy agradecidos porque sabemos que tú has escuchado su oración de ella y te la ponemos en tus manos. Principalmente su salud que se encuentre de repente afectada, Padre Santo, pero confiamos totalmente en ti. Te la pongo en tus manos. Te agradezco mucho por la vida de mi hermana Carmen Díaz, porque ella durante estas semanas ha estado acercándose a ti para interceder, para ponerte en tus manos al pequeño Elián. Gracias, Señor, por todo el apoyo que le están dando, que ella le puede dar junto con su esposo, el hermano Alberto, a este pequeñito, a sus papás, Padre Santo. Confiamos en ti, confiamos en que tú lo atiendes en este tratamiento tan difícil que es de repente enfrentarlo, pero confiamos en ti, Señor bendito, que este pequeño saldrá adelante de su tratamiento que inició en esta semana. Y te pone en tus manos a su yerno Israel. Gracias porque él va saliendo adelante de la infección que él tuvo, Señor bendito, y no ha habido complicaciones. Te ponemos en tus manos a toda su familia, a sus seres queridos. En esta mañana también intercedemos por la vida del pastor Francisco Javier Delgado, quien fuera pastor, Señor, de algunos de nosotros hace muchos años, en mi adolescencia. Él se encuentra delicado por un problema de cáncer. Te ponemos en tus manos su cuerpo, pero también te ponemos en tus manos a su esposa, a sus hijos, Señor bendito. Tú eres el médico divino, tú obrarás en su cuerpo, pero también fortalecerás a la familia en estos momentos de prueba. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que han cumplido años esta semana. Son 4 personas, miembros de nuestra iglesia, que tú les permites iniciar un nuevo año tomados de tu mano. Gracias por Olivia Juárez, por la niña Luciana Astorga, por el joven Miquelian Vargas y por mi hermana Lisette Morales, quien cumple hoy años. Sígueles dando bendición abundante. Te ponemos en tus manos a la familia Reyes López, los planes que se tienen con sus hijos, Padre Santo, en los trabajos, Señor. Bendícelos y guíalos. Y en esta mañana también queremos interceder, ponerte en tus manos
las actividades que se realizan como iglesia Getsemaní. Te agradezco mucho, Señor, porque los días viernes tú nos permites reunirnos. A veces es un grupo pequeño, a veces es un grupo más grande, pero somos hermanos, Señor, que apartamos ese día, viernes en la noche, para acercarnos a ti, orar, tener la confianza entre unos con otros para expresar nuestros momentos en los que sentimos alegría y en los momentos que sentimos también tristeza. Bendice este grupo de oración, está atento a sus súplicas, a sus oraciones. Gracias, Señor, por el estudio bíblico. También un grupo que se ha formado a lo largo de estos meses, Señor bendito, en donde tú nos permites compartir inquietudes, compartir dudas, Señor bendito, y buscando siempre en tu palabra las respuestas que tú nos das y buscando qué es lo que tú quieres para tu iglesia. Gracias por cada uno de los hermanos que se han integrado durante estos meses a esta actividad de estudio bíblico. Guía a las personas que lo dirigen. Permite, Señor, que en todo momento sea edificada tu iglesia. Gracias, Señor, también por la clase Abiel, la clase de jóvenes. Te damos muchas gracias porque este grupo se ha fortalecido con la llegada de algunos jóvenes. Algunos de ellos han tenido complicaciones para ingresar ya que sus estudios seculares son por la tarde, pero sabemos que están al tanto, Señor bendito, y están al pendiente y con la necesidad de estudiar, de escuchar sobre ti, Padre. Te pongo en tus manos a las maestras, a los alumnos. Permite, Señor, que este grupo sea también un grupo en el que se apoye espiritualmente a cada uno de estos muchachos. Gracias por la Sociedad Femenil de UNICE. Te agradezco mucho porque nos has permitido hacer un cambio de horario y estamos confiados en que tú irás integrando poco a poco a más mujeres, Señor, a este grupo de mujeres. Te las pongo en tus manos los temas, los mensajes que queremos abordar, más en un ámbito de meditación, de aplicación en su vida diaria. Da inteligencia, Señor, a mis hermanas. Da inteligencia al consejero y al pastor, Señor, para dirigirlas, para encaminar este trabajo que durante muchos años ha sido importante para la iglesia Getsemaní. Y te quiero poner en tus manos a la iglesia infantil. Sabemos, Padre Santo, que estos momentos han sido complicados para poder atenderlos, Señor bendito. Sabemos que tenemos maestras, Padre, que están dispuestas a empezar a atender a nuestros pequeñitos. Lo que no hemos podido encontrar, Señor, es la forma, el modo en el cual podamos reunirlos a ellos. Sin embargo, confiamos en que pronto tú darás la respuesta para poder iniciar este estudio, estas clases, estas atenciones, Señor, con los más pequeñitos. Danos sabiduría para atenderlos. Los queremos a ellos, Señor, y queremos que se acerquen a ti en todo momento. Y en esta mañana te ponemos en tus manos nuestro país. Gracias, Señor bendito, porque tú nos permites vivir en un país que está en paz en general con otros países, pero también, Señor, sabemos que tenemos problemas internos, problemas en ciudades, en estados como Michoacán, donde la violencia se hace presente. Señor bendito, el mal nos rodea, pero confiamos en que tú proteges a tu iglesia. Te ponemos en tus manos a las autoridades, tanto del ámbito federal como del ámbito local, Señor bendito. Permítenos a nosotros como iglesia ser un estandarte de que tú eres un Dios de paz. Permítenos a nosotros mostrar al mundo que hay un camino de paz, que es Jesucristo. Y en esta mañana te pido que escuche la oración de mis hermanos que están en sus casas. Ellos también depositan su petición, su gratitud. Gracias por la vida de mi hermano Molina. Gracias por la salud y porque le permite seguir sirviéndole. Y nos unimos todos en casa repitiendo el Padre Nuestro que nos enseñó Jesucristo. Dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Vamos ahora a abrir nuestras Biblias en la carta a los Efesios y vamos a leer el capítulo 5, versículos 19 al 20. Yo voy a leer esta versión de la traducción al lenguaje actual. También la podemos leer, se encuentra en nuestros boletines y dice de la siguiente manera. Cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Alaben a Dios, el Padre de todo corazón, y denle siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este espíritu vamos a cantar 2 himnos. Vamos a cantar el himno número 71, Sé exaltado, y después el himno 147, Tenemos esperanza. Entonces vamos a empezar con el himno número 71, Sé exaltado. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Yo te alabaré. Sé exaltado, por siempre exaltado, y yo te alabaré. Tú eres Señor, y por siempre tú reinarás. La creación se goza en tu santidad. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Yo te alabaré. Sé exaltado, por siempre exaltado, y yo te alabaré. Tú eres Señor, por siempre tú reinarás. La creación se goza en tu santidad. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. El segundo himno que vamos a entonar en esta mañana es el himno 147. Tenemos esperanza. Himno 147. Porque Él entró en el mundo y en la historia, porque Él quebró el silencio y la agonía, porque llenó la tierra de su gloria, porque fue luz en nuestra noche fría, porque Él nació en un pesebre oscuro, porque vivió sembrando amor y vida, porque partió los corazones duros y levantó a las almas abatidas. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque atacó a ambiciosos mercaderes y denunció maldad e hipocresía, porque exaltó a los niños y mujeres y rechazó a los que en orgullo andan, porque le cargó la cruz de nuestras penas y saboreó
es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque una aurora vio su gran victoria sobre la muerte, el miedo y las mentiras. Ya nada puede detener su historia, ni de su reino eterno la venida, porque ilumina cada senda en gloria y las tinieblas derrota con lumbre, porque su luz es siempre nuestra historia y ha de llevarnos todos a la cumbre. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Llegó nuestro momento de hacer la oración por nuestros niños y por nuestros adolescentes. Oremos pues. Bendito Dios y Padre, gracias Señor en esta mañana que tú nos permites estar reunidos para adorarte y para glorificarte, bendito Dios. Pero también, bendito Dios, en esta mañana te ponemos a nuestros niños y a nuestros adolescentes, Padre. Gracias, Señor, por sus vidas, por la vida de sus padres, el cual, Señor, los están guiando en tu palabra, en tu camino, bendito Dios, porque posteriormente ellos serán, Señor, más adelante, Señor, ellos serán los que estén trabajando para tu iglesia, Padre. Así, Señor, le damos gracias a sus padres porque los están instruyendo en tu palabra, bendito Dios, pero también, bendito Dios, le damos gracias también por esas maestras que tienen, bendito Dios, el cual les enseñan también en la instrucción de la palabra, en la oración, bendito Dios. Señor, síguelos guiando, Señor, en tu camino, Padre, ayudados por sus padres y por sus maestros, bendito Dios. Pero, Señor, también te los ponemos en tus manos para que ellos, Señor, tú los cuides en su casa, en el salir, Señor, que ellos salen hacia la escuela. Protégelos, bendito Dios, de cualquier problema y dale sabiduría, instrucción también allá en la escuela. Bendito Dios, todo esto te lo pongo en tus benditas manos, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora tenemos el ritual de la palabra, la lectura la tenemos en Hechos en el capítulo 4, del versículo del 1 al 14. En Hechos 4, del 1 al 14. Y la palabra de Dios dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro,
lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viniendo el denuedo de Pedro, Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Amén. Muchas gracias, hermana Hilda. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Antes de iniciar la meditación de esta mañana, quiero compartirles un video con un canto que se llama Cristo, que va dirigido sobre Cristo. Ya estoy compartiendo pantalla. Cristo, Rey poderoso, Cristo, mi fiel amigo, Cristo, no encontramos palabras para expresarte lo que eres para nosotros. Oramos. Dios, en esta mañana queremos hablar sobre Cristo. Queremos
profundizar en lo que creemos como iglesia presbiteriana acerca de esta figura, el Hijo Jesucristo. Permíteme a mí ser un instrumento que sea de edificación para tu iglesia. En nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, este mes estamos celebrando como iglesia el inicio de la Reforma Protestante hace ya más de 500 años. Y es que una vez que Jesús subió al cielo, se forma la iglesia, pero empieza a haber diversas ideas acerca de quién fue Jesús. Incluso apenas habían pasado unas cuantas décadas que se había ido Jesús, cuando ya empieza a haber dudas sobre la existencia de Jesús, o empieza a haber dudas sobre su divinidad, si era Dios o solamente fue un personaje que apareció en aquellos tiempos. Y hay también ideas que se duda sobre su humanidad. Quien dice que no existió como persona, como cuerpo, sino que él era como un espíritu. Por eso, escritores como el apóstol Juan, en sus cartas, que los invito a que las revisen con calma durante la semana, en sus cartas el apóstol Juan trata de hacer las aclaraciones y dar el testimonio acerca de quién fue Jesús, de su divinidad y de su humanidad. Con todas estas situaciones, estas dudas, ideas diversas que hay acerca de Jesucristo, pues durante siglos se van formando muchas ideas más alrededor de esta figura. Así llegamos al siglo XVI, 1517, por aquellos años, en donde en la iglesia no solo se han introducido diversas ideas acerca de Jesús, sino que a esas ideas acerca de quién es Jesucristo se le ha sumado el hecho de que se quita el acceso a la Biblia. Las personas, el pueblo, ya no tiene la posibilidad de leer directamente la Sagrada Escritura. Dicen en ese entonces que la interpretación era dejada solamente a un grupo selecto de la dirigencia religiosa. Por lo tanto, lo que decían estas personas es lo que debíamos creer, porque no había el acceso a la Biblia. La salvación, el tema de la salvación en esos años, también ha sufrido ya un cambio con respecto a lo que se había establecido en la Sagrada Escritura. Se han introducido en esos entonces ideas como por ejemplo las llamadas indulgencias, en el cual consistía en que si tú dabas un pago económico, con ese pago podías acceder al cielo. E incluso si tú depositabas monedas, podías ayudar a sacar a las personas del infierno, a sacarlas de ese lugar de tormento. Aunado a todos estos cambios, la falta de acceso a la Biblia, cambios en la idea sobre la salvación, cambio en el acceso a la Sagrada Escritura y cambios acerca de quién es Jesucristo, se suma el hecho de que la tradición empieza a ocupar un lugar preponderante, mucho más allá de lo que establece la Biblia, introduciéndose ideas que son tradiciones y que no tienen ningún sustento bíblico, pero el pueblo, como no tiene acceso a la Escritura, no puede cuestionarlo. Y en ese contexto, allá en 1517, un monje, ¿sí? Un monje que tenía un gran nivel académico, Martín Lutero, él tiene la posibilidad de acercarse a estudiar la Biblia. Él sí tenía el acceso a los escritos, conocía el griego, conocía el hebreo, podía él profundizar en lo que decía la Sagrada Escritura. Y entonces se encuentra con ideas diferentes
a lo que se estaba manejando en ese momento. Y entonces lo que pasa es que él invita a los dirigentes de su tiempo a debatir sobre lo que dice la Biblia, a debatir sobre lo que dice la tradición que hasta ese momento se manejaba. Es por ello que toma 95 ideas, 95 tesis, las pega en la abadía para empezar el debate. 95 ideas que invita a la gente, invita a los dirigentes religiosos a demostrar qué dice la Biblia, por qué se están haciendo las cosas. Y este debate genera un rompimiento de la iglesia de ese entonces. Se genera después de varios años una iglesia que vamos a conocer como iglesia protestante, y por el otro lado se queda una iglesia que vamos a conocer como iglesia católica romana. Estas ideas de la Reforma, iniciadas por Martín Lutero, siguen su camino, llegan a Francia, donde un joven, Juan Calvino, las toma, profundiza en el estudio de la escritura y les da una estructura doctrinal. Escribe una serie de libros. Más bien es un libro, La institución de la religión cristiana, dividido en 3 tomos, en donde en ese documento lo que hace Juan Calvino es condensar lo que dice la Biblia acerca de Dios. Ahí pone lo que dice la Biblia acerca de Jesús, acerca de la misma Biblia y acerca de la salvación. E incluso en su análisis profundiza y dice cómo debe ser la forma de dirigir la iglesia. Cuando uno revisa sus escritos de Juan Calvino, se encuentra con una estructura doctrinal ya muy madura, muy profunda y sustentada en la Sagrada Escritura. Así que estas ideas de Juan Calvino llegan a otros lugares del mundo. Llegan a Escocia, donde Juan Knox toma estas ideas doctrinales y las instaura junto con una forma de gobierno en las iglesias, en donde los gobernantes de las iglesias locales son los llamados presbíteros, palabra griega que significa ancianos. Es decir, que un grupo de ancianos van a dirigir la iglesia. Cuando se juntan estos ancianos, les llamamos consistorio. Y es así como queda establecida la iglesia presbiteriana. Por eso nos llamamos presbiterianos, hermanos, porque somos gobernados por ancianos de iglesia. Estas ideas siguen su caminar, gracias a Dios, y llegan literalmente en barco, llegan al nuevo continente. Gente presbiteriana llega con las 13 colonias de Estados Unidos. Se colocan ahí, siguen creciendo en la iglesia presbiteriana de Estados Unidos. Y por ahí de los años de 1870, 1872, toman la decisión de venir a México, traer el evangelio de Jesucristo a estas regiones. Así, se considera que en 1872 llega la iglesia presbiteriana a nuestro país, estableciéndose la primera iglesia presbiteriana en Zacatecas. Y en 1874 se establece la primera iglesia presbiteriana en la Ciudad de México, que muchos de ustedes tienen la posibilidad de conocer, el Divino Salvador. Y a principios de 1900, por ahí de 1902, llega la iglesia presbiteriana a establecerse en el centro de Coyoacán, en la iglesia Getsemaní, en lo que hoy es la Capilla McMurtry, ahí en el centro de Coyoacán. Y en 1949 esta iglesia presbiteriana tiene ahora su templo en la calle de Londres.
y Allende, en esa esquina. Ese es nuestro origen, hermanos, como iglesia presbiteriana. Pero además de ser una iglesia presbiteriana, somos una iglesia cristiana. Es decir, somos una iglesia que cree en Cristo. Y como se podrán imaginar con los antecedentes que les acabo de compartir, hay muchas ideas que han surgido alrededor de la imagen de Cristo. Y entonces la pregunta que surge en este mes de la Reforma es, bueno, hermano, ¿y nosotros como iglesia presbiteriana, Getsemaní, qué creemos sobre Jesucristo? Quiero enfatizar algunas características o descripciones de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para usted y para mí como presbiterianos? Y la primera idea que debe quedar muy en claro sobre quién es Cristo es que Jesús, Cristo, es Dios. Él es Dios. El pasado miércoles platicaba con la clase de los jóvenes, en la clase Abiel, acerca de la Trinidad. Y les decía que Dios es uno y también es tres personas. Un concepto complicado de entender para nosotros porque nosotros somos uno, un solo ser en una sola persona. E imaginarnos tres personas en un solo ser nos es complicado. Sin embargo, Dios es espíritu. Dios no tiene la limitante de un cuerpo humano, un cuerpo físico. Y entonces sí podemos tener en claro que Dios es espíritu, es tres personas al mismo tiempo. Es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Esta Trinidad ha existido siempre y existirá. Es igual en todas sus características, en todos sus atributos. Un espíritu en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, Dios mismo en su segunda persona, quien toma un cuerpo de hombre, quien se hizo ser humano y quien estuvo con nosotros. Enfatizo, hermanos, Dios mismo en su segunda persona de la Trinidad, el Hijo, toma un cuerpo de hombre y estuvo con nosotros. Si ustedes revisan la escritura en Mateo 1, versículo 23, Mateo 1, versículo 23, cuando se anuncia sobre el nacimiento de Jesucristo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él es Jesús para nosotros. Dios con nosotros. Los mismos apóstoles, hermanos, identifican a Jesús como Dios. Si vemos allá en el Evangelio de Juan, capítulo 20, Juan capítulo 20, en su versículo 28, allá con Tomás, Juan 20, 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Al mismo Señor Jesucristo, después de haberle colocado el dedo en sus llagas, Tomás llega a la conclusión que Jesús es Señor de él, pero también le dice Dios de él. Por eso nosotros como iglesia presbiteriana
decimos y confiamos cuando hablamos de Jesucristo. Jesucristo es Señor mío y Jesucristo es Dios mío, porque es Dios con nosotros. Es totalmente Dios, hermanos. Pero hay una segunda característica de este Jesús, que además de ser Dios, tener una naturaleza divina, Jesús también tiene una naturaleza totalmente humana. Es totalmente hombre. Y es que cuando leemos los evangelios vamos descubriendo que ese espíritu que es Dios, que se hizo totalmente hombre y carne y huesos, un espíritu que tuvo la materia como nosotros la tenemos. Así, a lo largo de los evangelios podemos ver a un hombre, a una persona de carne y hueso que camina, que habla, que se cansa, que come, que bebe. Podemos ver a un Jesús que llora. E incluso los evangelios nos presentan a un Jesús que nació como un bebé y que fue creciendo como cualquiera de las otras personas, los otros seres humanos, como usted y como yo. Así, hermanos, allá cuando vemos en Lucas 2:52, Lucas 2:52 nos dice así: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Cuando el evangelista Lucas nos dice que crecía en estatura, nos está enfatizando su naturaleza humana de Dios. Era un ser humano como nuestros niños, como nuestros pequeños, o como usted o como yo, que hemos crecido. Mateo nos presenta a un Jesús que tiene hambre. Allá cuando Jesús está en el desierto y lleva ya varios días sin comer, sin beber. Mateo 4, versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Es decir, el funcionamiento de su cuerpo le demandaba, al igual que usted y al igual que a mí, nutrientes, agua, hidratarse. Era un ser humano. Allá el Evangelio de Juan, cuando se encuentra con la mujer samaritana en la orilla de un pozo, también nos presenta a este Jesús totalmente humano. Cuando establece ese diálogo, le dice en el versículo 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Tiene sed. Por un lado tiene sed, al igual que usted, al igual que yo, hermano. Pero por el otro lado, enfatizo cuando dice Jesús cansado del camino. No era una persona que no se cansaba. Su trabajo cotidiano era caminar largas distancias, atender a las personas, dar sanidad, pero su cuerpo físico que tenía también lo llevaba a cansarse. Y un último pasaje que quiero retomar para Jesús como hombre es Juan capítulo 11. Uno de los versículos que en español es de los más cortitos, pero de los de mayor significancia, porque solamente dice 2 palabras este pasaje, hermanos. Después que se entera que Lázaro, su amigo, había muerto, dice Jesús lloró. Lágrimas salieron de sus ojos. Jesús es totalmente hombre y es de suma importancia para la salvación el tener en claro que Jesús es Dios y que Jesús es hombre al mismo tiempo. 2 naturalezas
en una sola persona. De ahí ese canto hermoso de allá de Filipenses 2. Lo invito a que si puede, abra su Biblia. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Nos habla de quién es Jesús para nosotros como iglesia presbiteriana. Dice Filipenses 2, versículos 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el Jesús en el cual creemos. Dios que se despoja, viene al mundo como ser humano, como todo hombre, y es humillado y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero una tercera característica, hermanos, que quiero enfatizar de este Jesús. Jesús es Dios, Jesús es hombre, pero hay otra característica. Jesús es el único y el suficiente mediador entre Dios y los hombres. Y para comprender esta idea del mediador, debemos recordar que en un principio Dios había hecho a Adán y Eva perfectos a su imagen y semejanza. Pero recuerden ustedes la historia, la serpiente antigua, Satanás, los lleva por el camino contrario del que había establecido Dios. Caen en pecado. Y esa acción con estos representantes, Adán y Eva, lleva a que toda la humanidad tenga un rompimiento con Dios. Dios es santo, Dios es apartado del pecado, pero ustedes y yo somos esclavos del pecado. Así lo establece Romanos 5:15. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No hay una sola persona, hermanos, que no sea pecadora. Y la única forma de reconciliarnos con Dios, con ese ser que es santo, que es apartado del pecado, es dando total cumplimiento de obediencia a los mandatos de Dios. Pero tampoco eso es posible para absolutamente nadie. Nadie puede dar total cumplimiento de obediencia. Todos nosotros, hermanos, estamos corrompidos por el pecado. Por muy buenas personas que intentemos o creamos ser, el pecado siempre está presente. Allá el salmista en el Salmo 51 lo dice muy tajantemente. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O allá en Romanos 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y la condición que nos da ese pecado, hermanos, también el apóstol Pablo nos lo deja en claro en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Así que el estado del ser humano es que estamos condenados a la muerte. Pero para la iglesia cristiana, para la iglesia presbiteriana, que creemos que toda la humanidad está en esta condición, por eso Dios mismo se hizo hombre, totalmente hombre, para venir a cumplir toda la ley y lograr vivir Él sin pecado. Así nos lo dice Hebreos, si la tienen por ahí, Hebreos 4, versículo 15. Hebreos 4, capítulo 5, 15, perdón.
donde dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gracias a que Jesús, hombre, cumplió cabalmente el mandato de Jesucristo, la única persona que dio cumplimiento a todas las ordenanzas de Dios sin caer en pecado, es gracias a eso que usted y yo tenemos reconciliación con Dios. Costó caro. Fue necesario pagar la condena del pecado, que es la muerte. Y por eso a Jesucristo lo atravesaron, lo colgaron y murió. A pesar de nunca haber cometido pecado, Jesucristo murió en lugar de usted y de mí. Por eso nadie más puede reconciliarnos con Dios si no es Jesucristo el único mediador. Aquellas prácticas de buenas obras no son suficientes para acercarnos a Dios. ¿Cuántas buenas obras tendríamos que hacer para podernos acercar a Dios? No alcanzan. Aquellas ofrendas generosas que pudiéramos entregar tampoco son suficientes para podernos acercar nuevamente a Dios, para alcanzarlo a Él. Aquellas plegarias que pudiéramos hacer a santos, a vírgenes, a tantas imágenes que se habían generado allá en 1517, e incluso a los muertos, prácticas que vienen de la tradición y no de la Biblia, tampoco son suficientes para poder acercarnos a Dios. No son mediadores entre Dios y los hombres. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, hermanos. Y así lo establece Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y lo repito, hermanos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así que, tercer característica, Jesús es Dios, Jesús es hombre y Jesús es nuestro único mediador. Y tres oficios cubre Jesús como mediador y que creemos como iglesia presbiteriana que es Jesús. Jesús es profeta. En ese papel de mediador, de restablecer la relación entre Dios y los seres humanos, Jesús es el que se encarga de revelar toda la verdad acerca de Dios y los requisitos para ser aceptable a Él, y a través de su vida nos muestra la forma en la cual nos acercamos a Jesús, a Dios, perdón. Por eso buscamos ser imitadores, discípulos de Jesucristo. Un profeta es alguien que es enviado por Dios para dar a conocer la voluntad divina. Y por lo tanto, Jesús es ese enviado, ese profeta, porque Él es la misma palabra de Dios hecha carne. Juan, en el inicio de su evangelio, nos dice que en el principio era el verbo o la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Jesús es la palabra de Dios hecha hombre. El escritor de Hebreos también nos lo deja ver perfectamente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que Jesús es un profeta porque es la palabra de Dios hecha hombre. Él nos dice
lo que Dios quiere que usted y yo sepamos. A través de su vida, de su testimonio, Él nos muestra cómo debe ser la vida de un creyente. Función de profeta. También Jesús es nuestro sacerdote. Y es que un sacerdote es una persona que era escogido de entre los hombres para comparecer ante la presencia de Dios, para representar al pueblo e interceder por ellos. Cristo es ese hombre escogido por Dios. Pero este hombre escogido por Dios es perfectamente santo, es sin pecado. Eso es lo que lo hace diferente de los sacerdotes del Antiguo Testamento. El sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo, porque también es pecador y no tenía tan fácil acceso al lugar santísimo. Pero Jesús es sin pecado. Jesús no requería ofrecer sacrificio para perdón de pecados porque él no tenía ni un solo pecado. Y Jesús fue muchísimo más allá como sacerdote, porque él mismo se ofreció como sacrificio para perdón de los pecados. Pablo a los Efesios les dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesús como sacerdote se entrega como una ofrenda y como un sacrificio por usted y por mí. Jesús como sacerdote también en Hebreos nos lo describe, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Usted y yo, hermanos, tenemos un sacerdote eterno, profeta, sacerdote, pero Jesús también es nuestro Rey soberano. Cristo tiene un pueblo elegido. Si bien todas las personas son criaturas de Dios, no todas las personas son hijos de Dios y por lo tanto no todas las personas somos miembros de su pueblo. Aquel texto que seguramente conoce, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Los que en él creen, hay gente que no cree en él, pero todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Jesús es el rey de ese pueblo. Jesús es el soberano de ese pueblo. Así lo presenta en su nacimiento el escritor Lucas. Allá en Lucas 1, versículos 32 al 33 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ese es el Jesús en el que cree la iglesia presbiteriana, un rey que no tiene fin, un rey que es jefe y cabeza de su iglesia, de su pueblo. Dice Efesios, en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús es cabeza, es jefe de la iglesia. El jefe de la iglesia no es ningún pastor, hermanos. El jefe de la iglesia no es ningún apóstol, ni ningún sacerdote, obispo, e incluso la imagen del mismo papa. El jefe y cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y ese fue uno de los grandes debates que tuvo Martín Lutero allá en 1517 sobre la figura del papado.
Y por último, hermanos, Jesús es la vida. Para la iglesia presbiteriana, estábamos condenados a muerte eterna, a una separación eterna de Dios. Pero Jesús es nuestra esperanza de vida. Por eso Jesús, allá en el Evangelio de Juan, se describe, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vida eterna. Y Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La iglesia, hermanos, lleva avanzando alrededor de 2000 años desde que Jesús se fue. En todo este periodo ha habido mucha tergiversación de muchas de las enseñanzas que Dios y Jesús, su palabra encarnada, nos enseñó. La oscuridad que se generó por no poder acceder a la Sagrada Escritura permitió que se introdujeran muchas ideas a las iglesias, tradiciones, costumbres que no tienen un sustento bíblico y que le quitan a Jesús la importancia que tiene, el centro que él tiene. Así se dudó que Jesús sea Dios, idea que sigue presente en algunas sectas o grupos como los Testigos de Jehová. Se dudó que Dios fuera hombre o que siquiera haya existido, o hay quien duda que haya muerto, que fue un estado catatónico, nada más un desmayo. Hay quien duda que sintiera, que tuviera sentimientos. Hay quien duda que fuera sin pecado. En esos años también se perdió la imagen de Jesús como el único mediador. Se recurrió a otros hombres, a otras figuras de madera, reliquias, para poder acercarse a Dios. Se dejó de creer que Jesús era un sacerdote. Se le consideró un gran líder, un revolucionario, pero dejó de ser el sacerdote que intercede y que nos representa ante Dios, quien ofrece sacrificio y quien él mismo se ofreció en sacrificio. A Jesús en esos años se le quitó de reinado de la iglesia, se le dejó a otras figuras el gobierno de la iglesia, imágenes de sacerdotes. Incluso surge la idea de que algunos de ellos son infalibles, no se equivocan. Pero el movimiento Reforma nos recupera todo esto, esta imagen de Jesucristo. El día de hoy, con el acceso que usted y yo tenemos a la Sagrada Escritura, con la posibilidad que tenemos de acercarnos a ella, comprenderla, guiados por el Espíritu Santo y sin necesidad de una intermediación, podemos recordar en este día que Jesús es Dios. Recordamos en este día que Jesús es hombre. Jesús es nuestro mediador. Jesús es el profeta de profetas. Jesús es nuestro sumo sacerdote y es nuestro sacrificio. Jesús es nuestro rey soberano. Jesús es el jefe y cabeza de la iglesia. Y Jesús es nuestra vida, vida eterna. Esto creemos, hermanos, en la Iglesia Nacional Presbiteriana Getsemaní y en las iglesias presbiterianas del mundo. En este mes de la Reforma te invito a que te preguntes, ¿quién es Jesús? ¿Quién crees tú que es Jesús? Permítanme compartirles un segundo canto.
Oramos a nuestro Dios, hermanos. Dios y Padre, te damos muchas gracias porque en este mes de la Reforma tú nos permites conocerte y profundizar sobre quién eres tú, Dios, y cómo el Hijo, Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Permítenos reconocerte, recuperar esa imagen de Jesucristo Dios, Jesucristo hombre. Permítanos recuperar la imagen de Jesucristo, profeta, sacerdote y rey. Permítanos recuperar la imagen de Jesús como nuestra vida eterna y como nuestro único mediador. Gracias porque sabemos que Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, pero ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Amén. Muchas gracias a Dios por este mensaje a través de nuestro pastor Marcos. Y ahora vamos a entonar el himno número 242. Himno 242, Cristo, nombre glorioso. Bien, continuemos con la hora de nuestro culto. Les voy a invitar a que aquello que hemos preparado para ofrecer a nuestro Dios, ya sea ofrenda voluntaria, ya sea ofrenda de primicias, la ofrenda que has pensado en dar a la iglesia para el sostenimiento de la misma y el extendimiento. Dice la palabra de nuestro Dios en 1 Corintios 16, 1 y 2. Dice, ahora quiero hablarles acerca del dinero que van a dar para ayudar a los pueblos de Dios en Jerusalén. Hagan lo mismo que les dije a las iglesias de la región de Galacia. Es decir, que cada domingo, cada uno de ustedes debe aportar y guardar algo de dinero según lo que haya ganado. 1 Corintios 16, 1 al 2. Vamos a entonar ahora el himno número 445, Quiero darte mi ofrenda. Quiero darte mi ofrenda, adorarte con ella, aprender a servirte mejor, dártela con cariño como lo hacen los niños que le dan de todo corazón. Quiero ser sacrificio de tu fuego divino, mas al darte mi ofrenda, ofrendarme a mí mismo. Quiero darte mi ofrenda hoy, quiero darte mi ofrenda hoy.
Oremos por las ofrendas que se han recolectado en los hogares y que posteriormente serán enviadas a la tesorería de la iglesia. Bendito Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de depositar una pequeña parte de lo mucho que tú nos das. Gracias porque nos pones en el corazón diezmar y ofrendar para honra y gloria de tu nombre, Señor, porque al hacerlo somos bendecidos, bendito Dios, ya que cumplimos con una ordenanza tuya, Señor, en atender a tu iglesia, Señor, en crecer tu palabra, Señor, en diferentes lugares. Da sabiduría, Señor, a quien administra este dinero que se recolecta, Padre, y ayúdanos, Padre, para que aquel que no pudo hacerlo el día de hoy, lo pueda hacer posteriormente, Señor, con gozo, con disponibilidad, bendito Dios, porque nunca hay escasez en nuestra vida, Señor. Siempre hay que dar, que aportar y que compartir. Gracias damos en el nombre de Jesús por esas ofrendas. Amén. Ahora vamos a pasar a felicitar a los cumpleañeros, tanto de la iglesia, a la hermana Olivia Juárez, que el día 4 cumplió años, a la niña Luciana Astorga el día 7, a Miquel el día 8 y a la hermana Lisette Morales, que este día está cumpliendo años. A todos ellos les mandamos un abrazo y una fuerte felicitación. Y a los que también nos escuchan, si alguno de ellos, de los que están conectados, están cumpliendo años o cumplieron, también a ellos les mandamos un fuerte abrazo y una felicitación. Que Dios los siga bendiciendo en sus vidas. Así también damos los saludos a todos a los hermanos de la iglesia y a los que se han conectado con nosotros. Les damos un saludo y una cordial bienvenida. Muchas gracias a nuestro buen Dios por la oportunidad que nos da de estar juntos, reunidos. Me uno al saludo a las personas que están conectadas a través de la red de Facebook. Como parte de los avisos, hermanos, pues las actividades cotidianas siguen estando abiertas para que usted se integre. Tenemos los martes a la Sociedad Femenil de UNICE a las 8 de la noche. Cambiamos el horario para que más mujeres puedan integrarse y con todo gusto el código de acceso para la reunión de Zoom lo podemos ya compartir sin ningún problema. Los invitamos a que nos lo pidan y lo vamos a hacer llegar también a través de las redes sociales. Miércoles, la clase de jóvenes siguen estudiando el tema de mayordomía. Ahí sí la clave no la compartimos a menos que nos la pidan por seguridad de los muchachos, pero al hermano Gabriel, a un servidor, nos hacen llegar el mensaje. Si usted conoce a algún joven que esté interesado en entrar a temas de mayordomía con otros jóvenes, claro que les podemos compartir esta clave. Y a las 8 de la noche, el estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos detalle a detalle. Vamos aproximadamente unos 5 o 6 versículos por cada miércoles que entramos. La clave va a estar también compartida a través de la red social de Facebook para que si usted quiere ingresar, con todo gusto, aprieta ahí en el Zoom, en la liga que pongamos en el Zoom y puede integrarse a la clase de estudio bíblico. Viernes de oración, intercediendo unos por otros. En este caso, los invitamos a que si usted tiene motivos de oración, puede hacerlos llegar al hermano Gabriel Segura, secretario del consistorio, o a mí, un servidor. Vamos a estar poniendo en Facebook también el número telefónico para el WhatsApp, para que usted nos pueda compartir sus motivos. ¿Qué quiere usted que oremos en ese viernes en especial? 8:30 de la noche. Y si usted quiere integrarse, con todo gusto también le mandamos la clave de Zoom. Conferencia, hermanos. Próximo domingo 24 de octubre a las 6 de la tarde, nuestra penúltima conferencia. La hemos titulado "Y si me invitan al Halloween", la va a impartir el pastor Alfonso Cruz, pero la invitación es para todos.
no nada más para los jóvenes que son a los que les invitan a participar en Halloween. Claro que ellos van a tener una actividad importante, el que se integren a esta actividad, pero estoy seguro, hermanos, que usted como papá, usted como abuelo, usted como tío, se ha enfrentado a este tipo de situaciones. ¿Qué hacemos si a mi hijo, a mi hija le invitan a un Halloween, a vestirse, a disfrazarse? ¿Qué hacemos cuando esto ocurre desde la escuela? Ahorita estamos en pandemia, no se ha tenido la situación, pero muchos de nosotros lo hemos vivido. Entonces, invitamos también a los papás, a los abuelos, a los tíos a integrarse a esta conferencia del mes de octubre. ¿Qué hacer si me invitan al Halloween o invitan a nuestros conocidos al Halloween? Y como último aviso, hermanos, los invitamos a seguir ofrendando. Es importante para el sostenimiento de nuestra iglesia el contar con los recursos económicos. Entonces, el número de cuenta sigue apareciendo en nuestro boletín. Los invitamos a que hagan el depósito en la medida de sus posibilidades. Semáforo amarillo, seguimos transmitiendo desde aquí, desde casa. Pronto estaremos ya en semáforo verde, de acuerdo a las indicaciones de la autoridad de la ciudad, y podremos reunirnos en nuestro templo de la alcaldía de Coyoacán. Como avisos son todos, los invito a que nos despidamos en esta tarde. Oramos a Dios. Dios y Padre, te estoy muy agradecido porque en este día hemos sido edificados grandemente. Gracias, Padre, porque hemos hablado contigo a través de la oración, a través de los himnos, a través de nuestra confesión de pecados. Pero también, Señor, reconocemos que tú has hablado con nosotros. Has hablado con nosotros a través de la predicación, a través de las lecturas, Padre Santo. Nos has dado confianza a través de la Sagrada Escritura. Te pongo en tus manos a cada uno de los hermanos que han estado con nosotros en este culto, a aquellos que se integrarán en una vista posterior en las redes sociales. Bendice, Señor, a tu iglesia, del cual tú eres jefe y cabeza. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Amén. Nos despedimos con el postludio interpretado con nuestra hermana Olivia, mientras oramos a Dios.